Amables televidentes, sin duda la noticia política tiene que ver con las definiciones en torno a lo que constaría dentro del proyecto de enmienda constitucional que Alianza País durante el taller de este jueves ha preparado 12 artículos inicialmente, pero no se descarta incluir otros más, y que el documento sea entregado la próxima semana a la presidencia de la Asamblea para que a su vez sea remitido a la Corte Constitucional y evidentemente conocer el pronunciamiento de este organismo que debe calificar la pertinencia o no de la intención de enmendar la Constitución. Para hablar de este tema nos acompaña Marcia Reyes, quien es asambleísta por Alianza País y además integra el equipo de coordinadores de la bancada legislativa. Asambleísta, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por la invitación a este programa, pues estamos dispuestos a conversar con ustedes sobre el tema que hablamos. Bueno, ¿serán finalmente 12 o pueden ser más artículos? No, definitivamente en comienzo se trataba de 18 artículos. Hemos llegado a un acuerdo, a un consenso entre todos los asambleístas de país en 12 artículos, ¿no? Hemos coincidido con las apreciaciones. Obviamente, como usted lo manifiesta, pues esto irá a la presidencia de la Asamblea para su respectivo aprobación y luego a la Corte Constitucional. Obviamente nosotros tenemos que justificar el motivo por qué razón vamos a enmendar estos artículos. Ya se ha determinado que es una enmienda y que no responde a una reforma, es decir, no hay el riesgo de que la Corte Constitucional diga en este artículo hay afectación de derechos o se atenta contra los elementos constitutivos del Estado y requieren una reforma. ¿Ustedes hicieron esa valoración el día de ayer? Hemos hecho ese análisis precisamente para evitar de que la Corte Constitucional pues vaya a poner objeción dentro de este proyecto de enmienda constitucional. Hemos hecho análisis de cada uno de los artículos y por eso hemos dejado los restantes de los 18, los 6 restantes de los 18 que en comienzo habíamos tratado, precisamente porque tenemos que tener la plena seguridad de que no vayamos a cometer algún error, ¿no? La intención primigenia sigue siendo el reformar los artículos 114 y 144 de la Constitución que habla sobre el tema de reelección. ¿Ese es el punto de partida? ¿Por eso la premura? No, yo no diría que es la premura. Yo creo que es el momento que tenemos que aprovechar, que vamos a enmendar, que queremos la reelección del presidente, obviamente porque nosotros creemos que la continuidad de este gobierno nos va a dar la seguridad de mantener una estabilidad económica, una estabilidad social dentro de nuestro país. Entonces creemos que es el momento que vamos a iniciar la enmienda constitucional en cuanto a la reelección y creemos oportuno pues integrar algunos artículos que en definitiva pues luego de los análisis hechos por la Asamblea Nacional creemos que hay ciertos errores, ciertas falencias como seres humanos pues que las cometieron en determinado momento, pero que estamos en este momento para poder enmendarlo. En el tema de reelección indefinida básicamente se plantea en los 2 artículos eliminar la frase por una sola vez. Por una sola vez. Y dejar abierto a que cualquier persona, cualquier dignidad acceda a una reelección consecutiva o no. Así es. Como desee. ¿En eso no hubo algún tipo de discrepancia en lo interno? En ningún momento hemos llegado a un consenso, es por eso que nosotros lo hemos presentado, le hemos mandado para presentarlo a la presidencia de la Asamblea y al CAL. Hay un artículo que se refiere o que modifica las atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados, los GATS, para clarificar que, por ejemplo, las competencias de salud y de educación quedan en manos del Ejecutivo, del gobierno central. Este artículo, que entiendo será incorporado en este primer paquete y que también tiene el consenso por parte de Alianza País, ¿no podría generarles problemas con los gobiernos autónomos descentralizados, con las municipalidades, con los gobiernos provinciales, con las juntas parroquiales? ¿Cómo le ve usted ese tema? Bueno, yo considero, aparte de que eso lo contempla la ley, que el gobierno debe ser quien mantenga la rectoría de este tipo de obras, ¿no? En cuanto a salud y en cuanto a educación, salud y educación. Entonces, lo que sí nosotros hemos pedido una división en ese tema, porque también se trata de canchas deportivas, de áreas sociales. Yo creo que ese aspecto sí habría que tratarlo y que el gobierno nacional, pues también, que la Asamblea Nacional hemos decidido nosotros de que educación y salud lo maneja el gobierno nacional, pero el resto sí sea competencia de los GATS. Y se entendería, por ejemplo, que en el caso de Quito, de otras ciudades, que hay municipalidades que manejan
escuelas o colegios. En Quito, por ejemplo, está la Escuela Sucre, el Colegio Benalcázar, la Escuela Espejo, etcétera. Pasarían a manos del gobierno central. ¿Y eso no generará algún problema, por ejemplo, con la administración municipal? Digo, aquí en Quito hay una tradición de tener colegios municipales. ¿No generará eso algún inconveniente? ¿Cómo le ve usted? Bueno, yo creo que eso es cuestión de regularlo más bien. En todo caso, pues la ley lo contempla y es el gobierno nacional quien debe tener la competencia, en todo caso, e inclusive en cuanto a mantenimientos y todo, porque yo creo que sí ha habido una cierta inconformidad por parte de la ciudadanía, por parte de los padres de familia, que muchas veces los GAT se han despreocupado de este tipo de cosas, el mantenimiento de los centros educativos, del mantenimiento de los centros de salud. Entonces, la ciudadanía dice, ¿a quién acudo? Cuando el municipio dice, bueno, yo no tengo los recursos para hacerlo. Entonces, acá el gobierno nacional, de manera responsable, está adoptando su rol, su responsabilidad en cuanto a los temas de competencia. Por el contrario, ¿por qué no se pusieron de acuerdo sobre el tema de reducirle la edad del candidato a la presidencia de la República? La Constitución establece 35 años. Entiendo que ayer hubo un debate muy interesante sobre ese tema. Hay quienes plantean que se deje abierto a partir de los 18, hay quienes plantean una media que sea 30 años, como ocurre en el resto del continente. Hay quienes también creen que debería quedarse en 35. ¿Cómo estuvo ese debate y por qué no lograron un consenso sobre la reducción de la edad? Bueno, yo creo que la edad de 35 años llegó un momento como que, la edad de 32 años más bien, llegó un bajar momento de 35 a 32. De 35 a 32 lo veían como un tanto dirigido, entonces decían no podemos hacer eso, como que está dirigida la situación. Entonces llegaron a un consenso y dijeron pues no, hagámoslo a partir de los 18 años, la mayoría de edad, pues ellos tienen el derecho a votar y tienen el derecho también a ser votados, a ser elegidos. ¿Pero usted cree que una persona de 18 años estaría facultada a ser candidato presidencial? Particularmente yo no estoy de acuerdo con esa posición, mi postura es la postura de los 32 años. Que se reduzca, pero solamente a 32. A 32 años. Yo no creo que una persona a los 18 años tenga la madurez suficiente, la capacidad podría tenerla, pero no la madurez suficiente para poder dirigir los destinos de un país. Eso es completamente grave, es un tema sumamente sensible y no considero que debería dejárselo abierto. Particularmente pienso que no, mi posición es 32 años. ¿El proyecto será presentado la próxima semana a la presidencia de la Asamblea? ¿Hay una confirmación de eso? ¿Lograron ese consenso ayer o todavía no tienen fecha para la presentación? La fecha de la presentación todavía no la tenemos, habíamos previsto para la próxima semana, pero estos temas que no se llegaron a un consenso dentro del bloque país, pues la presidenta de la Asamblea tendrá que conversarlo con el señor presidente de la República para llegar a un consenso, a un acuerdo, ¿no? ¿Ustedes creen que la Asamblea Nacional debe ser la que modifique la Constitución en estos temas o se escucharon voces de que se debería convocar un referéndum o a una consulta popular que ratifique lo que apruebe la Asamblea Nacional? Bueno, nosotros tenemos la potestad de hacerlo, porque yo preguntaría si la ciudadanía o los adversarios políticos, los líderes, entre comillas, los pseudo líderes políticos que ahora se manifiestan y dicen que debe ser una consulta popular, que debe ser un referéndum, pero yo pregunto, ¿dónde está la legitimidad de los asambleístas? Nosotros fuimos elegidos por el pueblo y estamos en la potestad de hacerlo, de proceder a una enmienda constitucional por una iniciativa legislativa. ¿Cómo se va a desarrollar aquí el debate? ¿Va a haber la posibilidad de escuchar también a la oposición? ¿Ustedes están abiertos a escuchar las sugerencias, las propuestas de la oposición? Por supuesto, nosotros somos totalmente democráticos, tal como se ha venido dando en los otros debates, en las aprobaciones de las otras leyes. La oposición ha dado su opinión, la oposición ha enviado sus observaciones y han sido tomadas en cuenta. Y en este debate, efectivamente, cuando se produzca, porque hay una posición de la oposición de rechazar, por ejemplo, la reelección indefinida, o sectores como la Sociedad Patriótica han planteado, por ejemplo, ok, vamos a respaldar la reelección indefinida, pero queremos que se reestructure la función electoral. ¿Se habló del tema de la función electoral? No, ese tema no lo tocamos todavía. ¿No existe posibilidad de que por ahora se haga una modificación? Ese tema no lo hemos tocado, fueron los 12 puntos exactamente, sin descartar la posibilidad de que haya otros artículos que se puedan también incorporar a futuro para poderlos analizar.
Asambleísta, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Marcia Arregui, quien es parte del equipo de coordinadores de Alianza País, nos ha esbozado algunos criterios en torno a lo que la víspera había sido analizado en el taller de esta organización política, definiendo 12 artículos que serán materia de este proyecto de enmienda constitucional. Posiblemente la próxima semana el documento, nos ha dicho Marcia Arregui, llegue hasta la presidencia de la Asamblea y de allí sea analizado por el Consejo de Administración Legislativa CAL. Una pausa.